Bien, entonces, este tema, eh, bueno, primero darle la bienvenida, buenas tardes a la asesoría número 3. Bienvenidas a la asesoría número 3 de Estadística 3, que eh, está vinculada con los temas de análisis de varianza y estadística no paramétrica. Pero aquí me interesa mucho que salgan con una buena noción de lo que es el análisis de varianza, que es un análisis dirigido para para el diseño y análisis experimental de datos, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de análisis estadístico. Entonces, podríamos decir que el análisis de varianza, abreviado como ANAVA, o en inglés ANOVA, Analysis of Variance, es un tipo eh, o es una técnica estadística que se utiliza mucho para el diseño experimental. Es decir, cuando se quiere someter a prueba algún determinado fenómeno de interés, ¿no? Con la particularidad de que el fenómeno tiene que poderse medir en términos de una variable respuesta. Y por ser un análisis experimental, el investigador, ¿verdad? El que hace el trabajo, debe tener la posibilidad de controlar, quizás no todas las variables, pero por lo menos algunas de las variables. Entonces, en el análisis de varianza siempre vamos a tener eh, una variable respuesta que es, digamos, la que permite almacenar el efecto que van a ocasionar en ella las variables independientes o factores. Entonces, vamos a tener por un lado una variable respuesta considerada variable dependiente y por otro lado vamos a tener uno o más factores, dependiendo de si el análisis de varianza es de unifactorial o multifactorial, ¿no? Entonces, para los efectos de este programa, de esta asignatura, el modelo que se examina de análisis de varianza es unifactorial, es decir, se analiza una variable respuesta en función de un solo factor. Entonces, por eso se llama análisis de varianza unifactorial. Ahora, además, cuando se están considerando los factores que pueden incidir sobre alguna determinada variable respuesta, vamos a suponernos el caso de que tengamos unos métodos para enseñar lectura, por decir algo, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que en una X escuela quieren ensayar con unos novedosos métodos para enseñar o para fomentar el aprendizaje de la lectura. Y es probable que tengan, bueno, supóngase 4 métodos, método uno, método 2, método 3, método 4, ¿sí? Entonces, al tener una característica en un experimento como ese, pudiéramos decir que tenemos un factor que es el método de enseñanza. Y deberíamos tener una variable respuesta donde se pueda almacenar el efecto de ese factor. Entonces, bueno, como estamos hablando de lectura, por ejemplo, quizás la variable respuesta pues pudiera ser la calificación obtenida por los estudiantes en alguna prueba de lectura que se aplique, ¿verdad? Después de haber puesto en marcha los métodos para fomentar el aprendizaje de la lectura. Entonces, en ese caso tendríamos un solo factor y ese factor tendría, por ejemplo, 4 niveles, ¿verdad? Porque tenemos 4 métodos, el método uno, el método 2, el método 3 y el método 4. Pero también es probable que el experimentador haya observado que en cuanto a métodos de lectura, no hay solo 4,
pudiera tener 10 o 20 métodos de lectura, ¿sí? Y entonces el investigador puede decir, bueno, tengo a mi disponibilidad para ensayar con 10 métodos de lectura, pero no me interesa probarlos todos porque, bueno, por limitaciones de costos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me interesa probar eh, no todos los métodos, me interesa probar 3 o 4 métodos. Entonces, una de las cosas que el investigador pudiera hacer es de los 10 métodos que tiene para enseñanza de lectura, él podría seleccionar una muestra aleatoria de esos métodos, ¿verdad? Selecciona, por ejemplo, 3 de forma aleatoria. Eso tiene implicaciones en el modelo, porque tenemos factores con efectos fijos y factores con efectos aleatorios. Entonces, el hecho de que se trate un modelo como un modelo de ANAVA con un factor y efecto fijo, lo que está diciendo es que cuando yo estoy considerando el factor, en este caso, método de lectura, los niveles que ese factor tiene son determinados, son algunos determinados y no hay más. Por ejemplo, cuando decimos, mira, voy a enseñar la lectura y tengo 3 métodos de lectura y no hay más, son los únicos y los voy a ensayar todos, ¿verdad? En ese caso es un modelo de efecto fijo. Pero si lo que pudo haber ocurrido es que tuviese en cuanto a métodos de lectura 10 métodos y el investigador va a seleccionar aleatoriamente 3 de esos 10 métodos, pues al tener una muestra aleatoria de niveles o de tratamiento, también se le llama tratamiento, en ese caso estaríamos hablando de un modelo de análisis de varianza de un solo factor, pero con efectos aleatorios. Entonces, lo que vamos nosotros a examinar y lo que está en el programa de esta asignatura es el análisis de varianza con un solo factor y con efectos fijos. No vamos a considerar el caso cuando los efectos son aleatorios. Es decir, bueno, vamos a probar los efectos que tiene el método de lectura en el aprendizaje de la lectura. Pero resulta que los métodos que voy a evaluar, bueno, son 3 que tengo y son fijos. No hay más. No es una muestra aleatoria de métodos, sino que son 3 métodos y los vamos a ensayar todos. Bienvenido otra vez, Gladys. Bien, entonces nos vamos a centrar en el modelo de análisis de varianza unifactorial y con efectos fijos. Entonces, el hecho de que sea un análisis experimental, lo que nos está diciendo es que alguien tiene control sobre alguna de las variables, ¿verdad? Bueno, ese alguien es el investigador y esa variable sobre la cual se tiene control es precisamente el factor. ¿Por qué? Porque el investigador puede determinar a priori cuál es el factor que va a utilizar y cuáles sus niveles. Por ejemplo, bueno, yo voy a analizar el aprendizaje de la lectura y voy a ensayar con un factor que es métodos de enseñanza de lectura. Y entonces voy a seleccionar 3 métodos específicos para enseñar a los muchachos a leer. Eso ya es control del investigador. El investigador está ejerciendo control porque está seleccionando la variable y está seleccionando los niveles, los tratamientos de la variable. Otra cosa que también pudiera denominarse como control es el ambiente en el cual se ensaya, ¿verdad? Digamos, el experimento. Por ejemplo, el profesor decide que voy a tener 3 acciones para enseñanza de los métodos de lectura y las 3 secciones son idénticas en cuanto a, por ejemplo, las edades de los niños, el aspecto físico de la escuela, es decir, que sean lo más homogéneos para que lo que se va a investigar allí y el efecto que pueda haber sobre el aprendizaje de la lectura sea realmente debida a los métodos de enseñanza y no a otras cosas, no a otras variables. Porque si yo permito que hayan otras variables que me perturben, ¿verdad? La información, la variabilidad de la variable respuesta, en este caso las calificaciones que obtendrían los niños, pues eso
esas perturbaciones extrañas pueden afectar el modelo y pueden hacer no viable el experimento. Entonces, por eso el que realiza el experimento debe procurar tener el mayor control, la mayor proporción de control posible en el experimento. Pero fundamentalmente se expresa como que tiene la capacidad de seleccionar el factor y los niveles del factor. Entonces, eso, además, tiene, o digamos, una semiótica, ¿verdad? Tiene una simbología muy específica para establecer, para que podamos establecer, por ejemplo, cómo se deben presentar los datos. Entonces, esa tablita que está allí, están viendo, la pueden ver, ¿verdad? Donde dice tabla número 10, Sí, tiene profe. como encabezado niveles o tratamientos del factor. ¿La ven? Sí, Bueno, esa tabla es una tabla genérica, que de repente mete miedo porque tiene muchas variables y muchos numeritos y muchos subíndices, ¿verdad? Pero sí. realmente lo que es como la forma genérica, como debería presentarse los datos para un análisis de varianza con un factor. Entonces, un poquito para explicar de qué se trata cada cosa en esa tabla. Después lo vamos a ver con un ejemplo de manera específica, cada elemento de los que están ahí. Por un lado, o en la parte superior, dice niveles o tratamientos del factor. ¿Sí? Entonces, Sí. una vez que el investigador escoge su factor y los niveles que tiene el factor, deberían poderse escribir en una tabla así de esa manera los niveles o tratamientos. Niveles y tratamientos son sinónimos. Podemos llamarlos niveles o podemos llamarlos tratamientos. Entonces, se supone, para tener bien identificada la semiótica del trabajo, que deben haber J tratamientos. ¿Ok? Es decir, se supone que el factor tiene, K tratamientos, no J, K tratamientos. Se supone que el factor va a tener K tratamientos. Por ejemplo, cuando yo dije, por Perdón, ejemplo, ajá, profesor, disculpe, una pregunta, porque yo me entré tarde. Solo para yo quedarme clara, cuando hablamos de factor, hablamos de la variable independiente, porque la variable respuesta tendría que ser esa, el factor, porque tiene respuestas de no, nota. la independiente es la que tiene, es sobre la cual ejerce el control el investigador. El investigador la puede fijar. Ok, Ese es el ok, factor. El factor y los tratamientos es la parte independiente, digamos. ok. La Entonces, factor independiente. es variable independiente, sería la X de una curva, por ejemplo. Exacto, exacto, Gracias. correcto. Entonces, el factor y los tratamientos aquí están representados en el encabezado de la tabla. Y dice TRAT 1, TRAT 2, TRAT 3, hasta TRAT K. ¿Lo ven? Sí, Entonces, se supone que un factor va a tener K tratamientos. ¿Cuánto vale K? Bueno, puede ser 3, 4, 5, 6. Normalmente, esto no lo había dicho, pero vamos a decirlo ahorita. El análisis de varianza es como se utiliza para realizar pruebas de medias. Ya ustedes revisaron eso en la primera parte de la materia, ¿verdad? ¿Sí? Pruebas de proporciones, pruebas de medias individuales, pruebas de diferencia de medias. Si yo tuviese un factor y ese factor solo tiene dos tratamientos, eso sería realmente una prueba de medias, porque yo lo que voy a hacer es, a la final lo que se va a hacer es obtener el promedio de un tratamiento y el promedio del segundo tratamiento y realizar una prueba de promedios. Eso es lo que se haría si tengo solo dos métodos. O sea, ustedes tienen dos métodos para enseñar lectura y la van a aplicar en dos secciones. Bueno, si la variable respuesta es calificación, pues a la final van a tener un promedio de calificaciones en una sección y el promedio de calificaciones de la otra sección. Y por lo tanto van a poder resolver eso con una prueba de medias. Hacen una prueba de diferencia de medias y determinan si esas medias son iguales o no son iguales.
o si una de las dos medias es mayor que la otra. Ese sería el proceder, si solo son dos. Pero la cosa se complica cuando ya hay tres, porque en lugar de tener solo dos medias, vamos a tener tres promedios. 4, sí. Ajá, pero suponte que tienes tres. Y entonces, si vas a hacer pruebas de promedio, tendrías que hacer pruebas 2 a 2, ¿verdad? Sí. 2 a 2. Entonces tendrías que probar la media 1 con la media 2. La media 1 con la media 3. La media 2 con la media 3. Las 3. Es decir, tendrías en ese caso que hacer hasta 3 pruebas diferentes. Sí. Ajá. Sí, ¿Sí? que es verdad que tendríamos 3. Estaba ok. señalando 3. Ok. Perdón. Bueno, tendría que hacer 3 diferentes pruebas si es que tiene 3 métodos. Pero si le agregas uno más, 4 métodos, ya sí se empieza a complicar la cosa, porque tienes 4 promedios y vas a hacer pruebas de 2 en 2, entonces empieza el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, ¿verdad? Van 3 por ahí. Después, el 2 con el 2 con 3, el el 2 3, con el 4. el 2 con el 4, van 5. Y el 3 con el 4, hasta 6, ¿verdad? 6 pruebas Sí. diferentes. O Entonces, sea que en definitiva es una prueba por cada método. Si no si tuviésemos lo anillo. si lo vas a hacer 2 a 2, claro, pudieras hacer eso, pero eso se va a alargar. Y la otra cosa es que eso tiene implicaciones en los errores de las pruebas. En la medida en que se hacen más pruebas, la probabilidad de incurrir en errores es mayor. Entonces, eso lo resolvieron con el análisis de varianza. Así es así. Los tipos, los que se inventaron el análisis experimental, ¿verdad? Hay muchos, hay varios. E idearon el análisis de varianza, entendieron que si se hacía una descomposición de la varianza, era posible probar los... Se fue la luz, profe, perdón que lo interrumpa. Si se apaga la computadora, no fui yo, se fue la luz, oye. Ok, está bien. Tiene poca carga. Sí, sí, ella se descarga, pero tengo el celular. Me meteré después por el celular si no llega la luz. Ok. Bueno, entonces se dieron cuenta que a través de un análisis de varianza, es decir, descomponiendo la varianza, era posible conseguir una prueba que me comparara simultáneamente 3 o más promedios. Y como uno generalmente asocia un promedio a una muestra o a un tratamiento, pues estaba resuelta la cosa. Pues se podían comparar varios tratamientos simultáneamente, y esa, digamos, es la razón fundamental de este análisis. Ahora, para continuar describiendo la tabla, entonces en la parte superior, en el encabezado, vamos a tener siempre los tratamientos o niveles del factor. Y lo que tenemos como las Y1, 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 2, Y1, 3, bueno, la Y en este análisis representa la variable respuesta. Es decir, cada una de esas Y que está en esa tablita lo que me representa es una observación de la variable que yo consideré como respuesta. Y los subíndices, ¿verdad? Los subíndices son I y J. Esos subíndices son para representar simplemente fila y columna, ¿ok? El primer numerito me representa la fila y el segundo numerito me representa la columna. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí, la Y11, ¿la ven? ¿Se ve el cursor? Sí, Sí, señor. señor. Ajá. La Y11 significa la observación que está en el tratamiento 1, perdón, en la fila 1 del tratamiento 1. Es decir, fila 1, columna 1. Acuérdense que cada columna es un tratamiento, ¿sí?
Entonces, Sí, decir columna 2 es tratamiento 2, decir columna 3 es tratamiento 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo identifico, por ejemplo, la Y23, bueno, eso lo que me está diciendo es que tengo la observación número 2 en el tratamiento 3. ¿Estamos acá? sí, Bueno, después, al final aparecen 3 líneas que son claves para poder hacer los cálculos posteriormente. Y son los totales, los tamaños de muestra y las medias por tratamiento. Entonces, una vez que ya uno tiene las observaciones por tratamiento, es importante que se sumen. Esa fila de total son las sumas. Esos totales son realmente las sumas por cada tratamiento. Entonces está T.1, T.2, T.3, T.J, hasta T.K, porque se supone, dijimos que hay K tratamientos. Y el T punto que aparece al final es el total general de la tabla. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el punto? Por ejemplo, aquí en T.1, significa que el 1 significa que es el total del primer tratamiento, ¿verdad? ¿Estamos sí, claros ahí? sí, Sí. Ok. Y el punto significa, acuérdense que donde está el punto iba la I. El punto significa que para obtener ese total, el subíndice que se movió fue el subíndice I. Es decir, me moví desde la fila 1 hasta la fila N1, porque N1 me va a representar el tamaño de muestra del tratamiento 1. ¿Captamos? sí, Sí. Entonces, T.1 significa total del tratamiento 1. T.2, total del tratamiento 2. Igualmente, N1, tamaño de muestra o número de réplicas, también se le dice réplicas, a las observaciones el número de observaciones que hay en el tratamiento 1. N2, número de observaciones que hay en el tratamiento 2. NJ, número de observaciones que hay en el tratamiento J. NK, número de observaciones que hay en el último tratamiento. Y la N que no tiene ninguna letra es la muestra global de toda la tabla. ¿Ok? Por lo tanto, la N que no tiene ninguna letra es la sumatoria de todas las Ns. Así como el total que tiene punto es la suma de todos los totales. ¿Ok? sí, Luego viene la última, la fila de las medias. La fila de las medias, ustedes saben cómo se define la media, ¿verdad? sí, Sumatoria de los valores entre el número de valores. Así igualito de sencillo. Entonces la Y raya punto 1 es la media del tratamiento 1. Y se obtiene dividiendo el total del tratamiento 1 entre la muestra del tratamiento 1, que es N1. Es decir, T.1 entre N1 me da Y raya punto 1. Perdón, profesor, esto siempre y cuando las muestras sean menores, el número de réplicas sean menores que 30, No, ¿cierto? no, no. Porque cuando es Aquí, mayor de 30 se no, hace no. otra No, forma. no, no. ¿No? Aquí no tiene nada que ver eso. Ok, Aquí es un cálculo directo sin importar cuántas réplicas hay. Puede haber hasta 3 o 4 si quiere. Ese es otro aspecto. ok, Por ahora nos interesa es el aprender el aspecto operativo para realizar perfecto. los cálculos. ¿Ok? Ok. Entonces, en una tabla que yo arregle así de esta forma, voy a tener los totales, voy a tener los tamaños de muestra, y cuando divida cada total entre cada tamaño de muestra, van a tener la media correspondiente. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces al final igual, el total punto dividido entre la muestra total, pues le va a dar la Y raya punto, que es la media total de la tabla. ¿Ok?
Entonces, Sí. el total punto a punto es el total global de la tabla. La N, que no tiene ningún subíndice, es la muestra total de toda la tabla. Y la Y raya punto a punto es la media de toda la tabla. ¿Sí? Sí. Importante recordar eso. En cambio, las medias que están aquí, que tienen punto 1, punto 2, punto 3, punto J, punto K, ya saben que son las medias ¿de cada qué? Tratamiento, De según su cada, réplica. de cada tratamiento. Ahora fíjense, esas medias son muestrales, ¿sí o no? Sí, Porque yo lo que tengo en cada tratamiento es una muestra. Por eso están como Y raya, son muestrales, no son poblacionales. Porque las poblacionales no las conocemos. Porque si las conociéramos, tendríamos el problema resuelto. ¿Sí o no? sí, ¿Por qué lo tendríamos resuelto? porque es lo que estamos buscando, estimar la población. Por ahí va, pero falta. Lo tendríamos resuelto porque son las medidas de la población, claro. Pero el problema que tenemos planteado es determinar si un promedio funciona igual o no, perdón, si un tratamiento funciona igual o no que los otros, ¿verdad? Luego, Sí, si yo tuviera las verdaderas medias, yo podría saber exactamente si un tratamiento es mejor o peor que otro. Por ejemplo, en el hipotético que planteamos de que hay 3 métodos para enseñar lectura y se mide a través de la calificación. Si yo tuviese el verdadero promedio que obtienen los estudiantes con el método 1 y con el método 2 y con el método 3, pues no tengo que hacer ninguna prueba, sino que simplemente diría, a ver, ¿cuál de estos promedios es el mayor? Y eso me indicaría cuál es el mejor método, ¿verdad? Porque estamos hablando de calificación. Eso me indicaría cuál es el mejor método para enseñar lectura. Pero el gran problema es que eso no se sabe, no conocemos los promedios verdaderos. Y lo que vamos a tener es así como estamos ahí, media muestral. Y ya me está dando el aviso del tiempo. Cuando dé el aviso del tiempo, quedan 10 minutos, ¿verdad? Sí, sí. dice tiempo restante 9:25. Ah, exacto, eso mismo. Bueno, seguimos. Entonces, media muestral es lo que vamos a tener en esa tabla. Vamos a avanzar otro poquito. A partir de esa tabla, vamos primero a ver si formalizamos. Aquí está. Esta ecuación 32 que ustedes ven ahí es, digamos, la ecuación matemática o modelo para este modelo completamente aleatorizado con un factor y efectos fijos. Ese modelito, ¿qué es lo que la lectura que se le debe dar a este modelito? Este modelito que está ahí, la lectura que se le debe dar es que cualquier observación de la variable respuesta, cualquiera, ¿verdad? Por eso dice ahí Y, Y, J. Cualquier observación puede ser leída o está constituida por una media global que no conocemos, la media verdadera de la población, más un efecto que es debido al tratamiento donde ella se encuentra. Ese es el tau J, es lo que debemos comprender como efecto del tratamiento, más un error aleatorio. Entonces, el modelo lo que me está diciendo es cualquier observación puede ser descrita como la media total más un efecto de tratamiento más un efecto aleatorio. Entonces, el modelo está contemplando un solo factor, dijimos, ¿verdad? Una variable independiente, un factor. Y el efecto que ese factor tiene sobre esa variable está representado en el modelo por el tau J, ¿verdad? Y todos los factores, el error, ¿qué es lo que hace el error? El error lo que hace es almacenar
todos los factores que no están contemplados en el modelo. Ojo, porque esto es básico para entender cómo funciona el análisis de varianza. Si yo estoy diciendo que estoy contemplando un solo factor que me está afectando la variable respuesta, pues eso tiene que estar en el modelo. Y en el modelo, ese factor que me afecta la variable respuesta es tau J. Ese es el efecto de los tratamientos del factor. Y cualquier otra variable, cualquier otro factor que pueda incidir sobre la variable respuesta va a quedar almacenada en el error. ¿Ok? Entonces, así funciona este modelo. Más o menos como funciona el análisis de regresión. Profe, ya va. Ajá. Acuérdese que yo soy media dinosauria, lenta. ¿El Ajá. factor error almacena qué cosa, profe? El factor error no. El Se ríe, factor, vale, cóchale. el efecto de los tratamientos, es decir, del factor que yo tengo dentro Ajá, del modelo, queda guardado en ese tau J que está ahí. ajá. Y cualquier otro factor que yo no esté considerando en el modelo, cualquier otro, acuérdense que estamos hablando en el ejemplo hipotético de lectura, ¿verdad? Sí, Donde el factor es el método, los tratamientos son cada uno de los métodos. sí. Se supone que eso es, se supone que, ¿cómo? Como que Hola, llegó Perla. Perla. Ah, ok, Perla, bienvenida. Ajá. Entonces, Gracias, miren, profe. Hola, profe. ok, qué bueno que estás aquí. Bien, entonces, En T sub J va el efecto del tratamiento. exacto, que quiere Sí, decir que es a su vez el factor que estás midiendo, el factor que tú estás controlando. Pero ok. hay factores ajenos que siempre van a estar presentes y no los vemos. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Ajá. Por ejemplo, ¿qué cosa podría influir en la lectura que no sea el método de enseñanza? el el niñito que no clima, comió el porque su ambiente, el mamá no ambiente, le hizo la comida. el ¿Cómo? ambiente, El El niñito ambiente. que no comió porque su mamá no le hizo la comida. o el ambiente, profe, si tienen calorón, la Pepe Sol y no hay aire acondicionado. Exacto. El ambiente escolar, la atención en su hogar, exacto. ¿Qué más? El factor emocional, ¿eso cómo se mide? Habilidades socioemocionales, ¿verdad? Sí, Esa es una tendencia nueva. La empatía, la aceptación de la diversidad, automoderación. En ok. fin. Bien, ¿qué otra cosa? El número de horas que el niño dedica en la semana a práctica de lectura, por ejemplo, fuera de la escuela. Ese es un factor importante, ¿verdad? Por Sí, Y supuesto. ese no está considerado ahí. no, Solamente el método de enseñanza de lectura. Entonces, todos esos factores que no tenemos, que no tenemos en el experimento, que no se están controlando, tienen que ir a parar a alguna parte, ¿verdad? Porque tampoco se pueden dejar en el aire, porque entonces el modelo igualito no va a funcionar. Entonces, se supone que todo lo que no está controlado, los factores ajenos, ese efecto debe quedar almacenado en el error. ¿Estamos claros? sí, ahora Sí. sí. Por lo tanto, un análisis de varianza con un error elevado, un efecto del error que sea más grande que el efecto del tratamiento, ¿qué nos estaría diciendo? Que sacamos las cuentas mal, profe. No, mentira. No, no. Escúcheme. Un análisis de Bueno, varianza también es posible. con un Ah, error elevado un error elevado en un modelo. Usted está haciendo un ejercicio y se consiguen con que hay un error, suponiendo que nos que dice las que cuentas estén bien. el tratamiento, ya va, el tratamiento, o sea, lo que estamos midiendo, no es la causa, profe. Entonces, Exactamente. sí, Diste en profe, el en clavo, diste serio. en el clavo. Naguará, profe, ¿vio? Claro, por supuesto. Significa que hay No, factores. profe, es que yo vi lo que me falta Significa, es estudiar estadística todos los días. Hoy no duermo de la alegría. significa que hay factores ajenos que están perturbando la variabilidad de la variable respuesta que no están considerados en el modelo, pero están presentes en el error. ¿Ok?
Entonces, aquellos modelos donde la variabilidad o suma de cuadrado o efecto de los tratamientos es pesada, tiene un peso importante, mucho más que el error, son modelos que explican muy bien los efectos en la variable respuesta, ¿verdad? Porque significa que en ese caso sí estamos utilizando bien el factor, que el factor sí está influyendo realmente en la respuesta. Entonces, eso es teoría, pero eso queda ahí, eso está ahí en esa ecuacioncita chiquitica que está ahí, la 32. Esa es la lectura que hay que darle a eso. Y a partir de ahí es que se desprende todo el análisis. Pero digamos que ustedes van a poder leer más sobre eso. Y nos queda 1.22 minutos todavía para el primer corte. Bien, bajemos un poquito más. Esto que está aquí planteado, ese modelito, es, digamos, el modelo poblacional, porque la media que está planteada ahí es la de la población, ¿la ven, no? La MU. Sí. Pero ya dijimos hace rato que eso no se va a conocer nunca, muy difícil. En consecuencia, habrá que trabajar siempre con los valores muestrales. Y entonces resulta que eso tiene también su forma aquí en la ecuación 33. Están también los valores poblacionales. Pero ya por aquí más abajo, para pasar a la muestra, bueno, esperemos, esto está por desconectarse. Ok. Al volver, retomamos esta parte. ¿Ok? Sí, señor.